adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte,
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y
Hola, Tricroces Español, bienvenidos otra vez, día 198,000 del año 450 después de Cristo. La verdad es que ya no sé dónde estamos o en qué fecha estamos, pero lo que sí sé es que hoy es domingo, el domingo donde como iglesia nos reunimos a recordar que un día primero de la semana Jesucristo resucitó de entre los muertos y lo conocemos como el Día del Señor. Estoy muy contento que nos acompañes el día de hoy aquí a Tricroces Español en línea. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Miguel. Bienvenido. Para toda la familia de Tricroces, mándenos un hola, ¿cómo están? Aquí o acá abajo, saluden a sus hermanos en Cristo. Qué bonito día el día de hoy. Estoy contento de tenerlos con nosotros y en esta cuarentena hemos estado tomando este descanso del libro de Éxodo y hemos estado viendo diferentes temas acerca de la resurrección y también temas acerca de la familia y cómo debemos de confiar en Dios y no estar ansiosos, pero y llevando un poquito en este tema, hablando un poquito acerca de Jesucristo y de lo que es ser parte de la familia de Jesucristo. He querido hablar acerca de esto, ¿no? De tener confianza plena en Cristo. Y esta semana he estado hablando con el Señor y les voy a ser bien honesto. Yo decía, Señor, ¿ahora qué les predico? Porque usualmente me gusta predicar verso a verso, capítulo a capítulo, porque me gusta que la Biblia hable a mi vida, ¿no? No me gusta traer ideas al texto, pero me gusta que Dios hable a mi vida. Así que, pero esta semana que decidimos, o en esta temporada que decidimos ponerle pausa a Éxodo, he estado pidiéndole al Señor, necesito que hables con nosotros. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar de ti, Señor. Y todo este tiempo ha sido de confíen en mí, yo estoy en control. Así que ahora vamos a hablar acerca de esto. Vamos a leer Mateo 11:28, solamente para entrar en calorcito. Y una vez que lo leamos, vamos a orar y vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy. Así que todos, Biblia en mano, Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice lo siguiente. 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por el recordatorio que podemos venir a ti si estamos cansados, agotados, ansiosos, porque tú, Señor, eres bueno. Y tú dices que tú nos vas a dar reposo, nos vas a dar descanso. Te pido que en este tiempo, Señor, podamos aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra y confiar en ti, Señor, plenamente. Te doy gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Haz que tu Espíritu Santo, a través de las pantallas de cada uno de mis hermanos, reciban lo que ellos necesitan, mi Dios. Te doy gracias por ser tan bueno, porque, Señor, tú nos traes mensaje de agua viva todos los días de la semana. Y te damos gracias por eso. Ansiamos reunirnos, Señor, pero más que nada ansiamos de tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Señor. Y sabemos que eso lo podemos hacer por medio del internet, Señor, y podemos hacerlo en nuestro devocional diario, Señor. Así que sabemos que aunque estamos lejos de nuestros hermanos, estamos unidos en espíritu. Tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y creo que nosotros, como hijos del Altísimo, deberíamos de tener este versículo que acabamos de leer. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré reposo. Deberíamos de guardarlo en nuestra cartera, o no literalmente, pero tenerlo listo para cuando estemos cansados y agobiados y poder decirle al Señor, necesito tu descanso, estoy cansado, ¿no? Porque a veces nos la pasamos la vida viviendo con este agotamiento espiritual, ¿no? Y que muchas veces se puede palpar. Si estás casado o tienes una pareja, tu pareja sabe cuando estás cansado, agotado, se te ve en la cara, se te ve, no sé, como que los ojos. Dice mi esposa que a mí me puede leer como un libro, que a veces me veo así como cansado, agotado. Y sí, la verdad es que muchas veces lo hacemos. Y entonces, teniendo una escritura como esta promesa de venir a Jesucristo cuando estamos cansados y agotados, pues es hermoso, ¿no? Y digo, yo lo puedo palpar esta semana específicamente en mi vida porque
esta semana estábamos preparados, ¿no? Dijo el gobernador que para el 4 de mayo vamos a regresar a la vida normal poco a poco y todo eso. Y entonces en esta semana el gobernador dice, ¿saben qué? Vamos a poner para más adelante esta ordenanza de quedarse en casa hasta fines de mayo. Y entonces para mí, faltando unos cuantos días, faltando unos pequeños días para regresar a un poquito a la normalidad, empezar a poder salir, entonces digo, wow, ¿qué pasó, no? Y me empecé a sentir como cansado, como diciendo, ay, ya no quiero, necesito resumir mi vida, ¿no? Y a lo mejor no estás en casa tú y estás trabajando más porque eres de ese tipo de trabajadores que necesitan trabajar más para que la gente pueda vivir sus vidas, y a lo mejor ya estás cansado y dices, ya quiero regresar a lo normal. O a lo mejor te toca cuidar a tus hijos, ¿no? No estás trabajando, pero estás cuidando a los hijos, estás platicando con ellos y entonces ya te sientes cansado, y yo sé que los amas, pero hay veces que te agotas, ¿no? Y estás cansado. Y hay veces que dirías, ok, ojalá ya regresaran a la escuela, pero te acuerdas que no van a regresar a la escuela porque sigue el verano, y entonces estás todavía cansado. También yo creo que hasta los mismos jóvenes, ¿no? Ellos están cansados de estar en casa todo el tiempo, están acostumbrados a estar con sus amigos y salir a divertirse, y ahora están en casa y entonces llega este agotamiento, ¿no? Y entonces nos la pasamos como imaginando, pensando cómo será regresar a la vida normal. Y entonces llega la normalidad y nos damos cuenta de que estamos en medio de esta tormenta todavía, ¿no? Donde la pandemia está en el mundo, todos los lados están todavía con luz rojas o luz amarillas porque hay pues esta pandemia en todo el mundo. Y creo que muchos de nosotros, se los digo con confianza, aquí sé que estamos en casa, no hay nadie que no sea de casa. Pero a veces yo digo, a ver a qué horas, ¿no? A ver a qué horas ya se acaba esto. Y la verdad te invito, porque a mí me sirvió esta semana. Si estás cansado, si necesitas descansar en Dios, te invito a que vengas a los pies de Cristo a descansar. Porque se te va acumulando, ¿no? Y estás acumulando y a lo mejor te desahogas con tu esposa de una forma que no deberías, o con tus hijos. ¿Por qué no te desahogas con Él? Decir, Señor, necesito paz, necesito descanso, necesito reposo, necesito tranquilidad en ti. Porque se acumula, y no solamente el cansancio, muchas veces la depresión, la ansiedad o la soledad, o simplemente de decir, bueno, ya quiero salir, ¿no? Y entonces te digo otra vez, Cristo sabe que todo esto está pasando en tu vida, y Él te dice que si estás cansado, que vengas a Él y que Él te va a dar reposo. Y para mí es una de las promesas más hermosas, porque este reposo nuestra alma los necesita. Y Él lo sabe, porque somos la familia de Dios, somos la familia de Cristo. Y entonces, si Él no lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, te invito a que vengas a los pies de Cristo cuando te sientas así, ¿no? Y les digo, esta semana vamos a ver una de las escenas que a mí me gustan más. Vamos a hablar de esta escena en Marcos 4:35 al 41. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a Marcos 4:35 al 41. Y esta escena es la escena donde Cristo va a calmar la tormenta, ¿no? Y como familia de Dios vamos a apoderarnos, vamos a tomar esta historia y hacerla personal. Así que los invito a todos. Marcos, si tienen sus Biblias conmigo, Marcos 4:35. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio, cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían los unos a los otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
Es bien interesante esta historia, ¿no? Porque lo primero que nos dice es que ya era de anoche, ya estaba anocheciendo y que les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del mar de Galilea. Y la escena empieza con esta tarde anocheciendo, ya se estaba acabando el día. Y Jesús lo que estaba haciendo, si lees un poquito atrás, él estaba enseñando a las multitudes, él estaba hablando de las parábolas y entonces cuando él ya se acaba el día, ¿no? Ya está cansado, yo creo que de tanto trabajo. Y lo más seguro es que Jesús, como lo vemos en Juan 6, donde habla de que alimentaba a las multitudes, ya había alimentado a las multitudes y todo, dice, ya es hora de que nos cambiemos de lado. Y entonces, no sabemos por cuánto tiempo estuvieron trabajando. Lo que sí sabemos es que estaban en el mar de Galilea y lo segundo que ya estaban cansados, ¿no? También otra cosa que sabemos que con los discípulos de Jesús había 4 pescadores que eran muy sabios, que conocían este mar de Galilea como la palma de sus manos, que sabían cómo controlar cualquier situación en el mar. Y es interesante que Jesús mismo le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, ¿no? Y yo creo, y lo sé, porque Jesús, siendo el Dios encarnado, sabía lo que iba a pasar, sabía que se iba a levantar esa tormenta. Y entonces no fue como que esta situación lo agarró fuera del lugar, ¿no? Él sabía exactamente lo que iba a pasar, pero Cristo quería darle una lección a sus discípulos. Interesante, y qué hermoso que Dios nos enseñe algo así, ¿no? Fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Sabes? Muchas veces Dios permite cosas como estas para que nosotros aprendamos y podamos confiar más en Él, ¿no? Y fíjate que los discípulos no lo sabían. Ellos pensaban que era un viaje normal de un lado del mar al otro mar. Y entonces ellos, dice que dejan a la multitud y que se fueron en la barca donde estaba Jesús, pero que también otras barcas lo acompañaban. Y a la gente le encantaba escuchar a Jesús. Fíjate, en Juan vemos que hay un sermón con 6,000 hombres. Cuando la Biblia habla de 6,000 personas, habla de 6,000 hombres, personas de cabeza. Lo más seguro es que había niños y había mujeres. Entonces estamos hablando de mucha más gente, pero 6,000, digamos. Y en otra ocasión 5,000 personas. Y a todos les gustaba cómo Jesús hablaba y les gustaba cómo Jesús se refería a ellos y lo que enseñaba, pero también a mucha gente le gustaba estar con Jesús porque Jesús ahora sí que les daba de comer. Proveía para ellos lo necesario, pero a lo mejor ni siquiera escuchaban el sermón. O a lo mejor ni siquiera les importaba mucho, lo que ellos querían era comida. Y entonces, fíjate lo que dice Juan 6:26, dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Entonces como que la gente lo seguía a Jesús por esto y él sabía que había gente siguiéndolo. Y interesante que los discípulos estaban en el mismo barco con Jesús, pero que había más gente que le gustaba escuchar a Jesús, que le gustaba estar ahora sí que en los círculos cristianos, pero solamente lo hacían por la conveniencia de que eran alimentados. Y fíjate, Marcos nos dice que las otras barcas lo siguieron. Y la verdad no sabemos si eran discípulos. O si eran personas que nomás les gustaba escuchar a Jesús. O personas que buscaban alimentarse. Lo que sí sabemos, y es muy específico en este texto, es que no estaban en la barca con Jesús. Que ellos estaban separados de Él, ¿no? Y otra vez, es muy diferente estar cerca de Jesús, estar en una barca cerquita de Jesús, o que Jesús esté contigo. Que Jesús esté en tu mismo barco. Que el Espíritu Santo de Dios habite en tu vida. ¿Sabes? Por años puedes estar viviendo la vida cristiana y juntándote con las personas adecuadas, pero estando un poquito alejados de Dios. Así que te invito, porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club para que tengas lo que necesitas. Primeramente, la iglesia es la familia de Dios. Y para poder acercarte a la familia de Dios, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador para que te hagas parte de esta familia. Y entonces, Él está en tu barco.
Porque puedes navegar con Él, cerquita de Él, pero nunca tener una relación con Él. Es interesante que en el Sermón del Monte Jesús le dice, ¿no? Llegan unas personas y le dicen, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre y sacamos demonios y hicimos milagros. Y Jesús le dice a estas personas, nunca te conocí. ¿Quién eres tú? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Interesante que personas van a pensar, hicimos lo bueno, nos juntamos con las personas adecuadas, pero no estábamos en el mismo barco de Jesús. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿está Jesús? ¿Estás en el barco de Jesús? Más bien preguntado, ¿no? Porque es una pregunta que tendrías que contestar y ser muy, muy honesto. ¿Está Jesús en tu barco? ¿Estás tú en el barco de Jesús? ¿O estás un poquito alejado? Y bueno, yo les digo, asegúrate de que estés en el barco de Jesús. Siempre hay un tiempo para tú acercarte a Dios. No lo busques por las ganancias económicas o por que te va a ir bien. Jesús nunca promete eso, pero lo que sí promete es que tu barco, tu casa va a estar cimentada sobre la roca y que no importa lo que pase, nunca serás defraudado. Fíjate lo que pasó en esta historia. Marcos 4:37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Se nos dice en este texto que empezó a arreciar las olas y los vientos y las olas y que fue tanta la tormenta que el barco empezó a inundarse, como que se empezó a hundir, ¿no? Y como les digo, dentro de los 12 discípulos, cuando menos había 4 pescadores. Estas personas, pescadores de la época, eran pescadores desde pequeños. No es como que iban a la escuela. Ellos, era el oficio de la familia y ellos sabían el mar, conocían el mar y habían experimentado a lo mejor tormentas, habían experimentado vientos, olas. Y estaban entrenados por la vida para resolver problemas como este. Una tormenta, ¿no? Y entonces la vida esta le había dado un entrenamiento, pero esta tormenta es diferente, porque ahora el barco se está hundiendo. ¿Sabes? En ocasiones como estas, nosotros vamos flotando por la vida, ¿no? Vamos flotando por la vida pensando que hemos entrenado lo suficientemente para poder salir de los problemas que la vida, porque ya hemos experimentado varios problemas, y que aprendimos por el camino y que nuestro barco se va a mantener a flote porque tenemos la experiencia suficiente. Pero ¿qué pasa cuando hay una tormenta a la cual no esperabas? Una tormenta que es diferente a las otras tormentas. No sé, es algo como lo que está pasando en el mundo, ¿no? En nuestra generación nunca habíamos visto algo así. Y aunque habíamos pasado enfermedades, el flu, la influenza, el SARS y todas esas cosas, esto es diferente. Y aunque había habido recesiones y falta de desempleo, y falta de empleos y todo eso, pero ahora es diferente. La vida ahora nos aventó una tormenta diferente, ¿no? No estamos preparados. La economía está estancada. Los trabajos en todos lados están descansando gente. Los hijos están en la casa y esta es una tormenta que no habíamos experimentado antes. Esta es una tormenta que, no sé, como que nos agarró fuera de lugar. Y ¿sabes qué? A veces yo digo, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa con esta experiencia que habíamos generado en la vida, no? Nos falla. Y ¿sabes? Aparentemente todo lo que hemos aprendido no sirve de nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que, ahora sí que hacerle frente a esa tormenta, porque ya está allí. A lo mejor ni siquiera es esta tormenta, ¿no? Esta tormenta del coronavirus, porque a lo mejor tú estás saludable y te está yendo bien, estás trabajando y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando se viene una tormenta en tu vida? Como vas con el doctor y dice, hey, ¿sabes qué? Los exámenes salieron positivos, tenemos que empezar tratamiento. O ¿sabes qué? Llegan de tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Estás despedido. O ¿sabes qué? Llega tu hijo y te dice, mamá, estoy en drogas, debo tanto dinero. O ¿sabes qué, papá? Choqué, me van a meter a la cárcel. O no sé, una tormenta que no te esperabas. ¿Qué haces en ese tipo de asuntos, no? ¿Cómo reaccionas durante la tormenta? Es bien interesante y habla mucho de tu vida espiritual. Porque a veces estamos como, no estaba preparado para esto.
No me la esperaba. Marcos continúa la historia diciendo esto. Versículo 38 dice: Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús estaba tranquilo. Dice que, acostado, descansando después de un día largo de enseñar. Recordemos que ellos caminaban y trabajaban y era muy cansado, ¿no? Y él está descansando y se queda dormido en popa, ¿no? Y dice que los discípulos lo van y lo despiertan. Y para esto, estoy tratando de leer en el texto, ya los que tenían la experiencia, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Andrés, que eran los pescadores, estaban tratando de controlar el barco y a lo mejor ya estaban hasta echando el agua fuera del barco porque ya el barco se está viniendo abajo. Y los discípulos pescadores, que son los de la experiencia, me imagino haciendo, mueve aquí, mueve la vela y haz esto, haz el timón para acá, y me imagino los gritos por todos lados. Y los discípulos que no eran pescadores, a lo mejor Mateo, que era recolector de impuestos, o los diferentes que estaban ahí, ¿no? Y volteando a ver a los expertos humanos, ¿qué está pasando? ¿No que sabías sacarnos de esta? Y entonces todos viendo cómo el barco se está hundiendo. Y entonces por fin ellos se dan cuenta de que no hay poder humano que pueda rescatar este barco. Este barco se va a hundir sí o sí. Y vemos a Jesús tranquilo, descansando. Y entonces los discípulos lo despiertan y hacen un reclamo bien duro. En el texto dice que le gritaron. O sea, no fue así como, Señor, despierta. No, aquí estamos hablando de que lo despertaron y le gritaron diciéndole, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Vaya forma, vaya acusación en contra de Jesús. Acusaron, ahora sí que al jefe de la familia, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y sabes, me impresiona porque yo digo, wow, qué descaro, ¿no? Me sorprendió a escuchar en este texto, porque ¿cómo se atreven a decirle al Dios del universo, ¿no te importamos? Y te soy honesto, lo leí y dije, qué mala onda de estos hombres, ¿no? Pero también me pongo a pensar y digo, Señor, creo que muchos de nosotros hemos estado pensando lo mismo. Muchos de nosotros a lo mejor no lo gritamos, no lo vocalizamos como los discípulos, pero sí lo hemos pensado, ¿no? Sí hemos preguntado, ¿será que a Dios le importamos? ¿Dónde estás, Jesús, no? ¿Por qué no se acaba esto? ¿O por qué mi vida no está mejor? Dios, ¿no te importo? Y esta pregunta muchas veces la hacemos una y otra vez, ¿no? Y lo hemos visto. Él ya nos lo ha dicho, y más en esta serie que Él nos dice que el Padre se preocupa por nosotros. Lo vimos en la primera semana de esta de no preocuparnos. Fíjate lo que dice Mateo 6, 30 al 34. Aquí Jesús hablando de no estar ansiosos. Y Jesús dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, primeramente, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Y Jesús diciéndonos, ¿por qué se preocupan? El Padre sí está atento, escuchando sus oraciones, pero muchas veces no es tanto que oremos, sino que estamos como que es una oración con reclamo, ¿no? Así como que, Señor, ¿por qué no nos contestas lo que queremos? Y es bien interesante es como los apóstoles le gritan al Señor, ¿no te importamos? Y te digo, esto es confesión entre familia. A veces siento que mis oraciones son así. Señor, ¿no te importa que la gente no tenga trabajo? Señor, ¿no te importa que no estemos reuniéndonos? No, la verdad es que sí le importa al Señor. Pero Él permite estas cosas para enseñarnos alguna lección, ¿no? Y lo hablamos la primera semana,
¿Qué tal el recuperar el tiempo familiar? ¿Qué tal estar unidos más que nunca? ¿Qué tal ser esta familia en Cristo más unida? ¿Qué tal ayudar al prójimo? ¿Qué tal? No sé, hay tantas cosas que podemos aprender de esto. ¿Qué tal no gastar el tiempo en Netflix, en las redes sociales y estar un tiempo en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios te está queriendo enseñar en esta tormenta? No lo sé, pero tienes que preguntarle, Señor, sé que te importo. ¿Qué necesitas que yo aprenda de esta tormenta, no? Y fíjate, el Señor está en el barco descansando y me gusta lo que leímos en la primera semana del no estar ansiosos, ¿no? El apóstol Pedro nos dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Si estás ansioso, deposita en Él. Si estás preocupado, si tienes miedo, deposita en Él toda ansiedad porque Él se preocupa por ustedes. Él cuida de ustedes. Sí, la respuesta es Dios sí. A Dios sí le preocupas, a Dios sí le importas. Entonces Cristo está en este barco y lo digo así en forma de, ahora sí que realmente Cristo está en este barco. Lo vimos también hace 2 semanas cuando dijimos que yo en mi casa seguiremos, yo en mi casa honraremos, yo en mi casa glorificaremos al Dios verdadero. Y es que es la verdad, este barco que es mi hogar no se va a hundir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, porque el Señor está en Él, porque nosotros estamos en el barco del Señor. Entonces la pregunta es, ¿sientes que tu barco se está hundiendo? Acércate a Jesús. Despiértalo ahora, así que habla con Él. Te invito a que pases tiempo con Él en oración. Hay una historia de un hombre que nos dice que era un hombre que se había casado, era capitán de esta guardia británica, ¿no? Y que va para su luna de miel y están viajando en barco, porque en la época solamente podían viajar por barco, nada de aviones. Dice que él era capitán inglés, de esos que traen su espadita, así, bueno, una espadota, y que se dirigían a una isla para su luna de miel. Y entonces que se viene una tormenta gigantesca y que el bote era un poco pequeño, y entonces la tormenta empieza a sacudirlos. Y estaban todos preocupados porque se iban a ahogar. Y entonces la esposa, la recién casada, andaba súper asustada y empezó a temblar y a gritar y a preocuparse. Y entonces ve a su marido, ¿no? Lo ve que él estaba en silencio, sentado, tranquilo, pensando, ¿no? Y entonces, como si nada hubiera pasado. Y él está muy tranquilo. Y entonces la esposa le dice, ¿qué no ves que estamos al borde de la muerte? Que en cualquier momento el barco se va a hundir. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí sentado como una estatua? Y entonces el capitán de este army o de este ejército saca su espada, la desenvaina y se la pone a su esposa en el cuello, ¿no? Así como que cerquita. Y le dice, la esposa se queda viendo así como que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y entonces ella empieza a reírse, se empieza a reír y le dice el esposo a ella, le dice, ¿por qué te ríes? ¿No sabes que mi espada está tan filosa que un movimiento puede tirar tu cabeza en cualquier momento? Entonces la mujer le dice, claro que lo sé, pero la espada está en tus manos. Y sé que tú me amas. Y aunque la espada es peligrosa, en tus manos no es peligrosa para mí. Entonces el capitán volvió la espada, la regresó a su vaina y entonces le dijo a su esposa, yo sé que la tormenta es peligrosa y yo sé que es peligroso para todos nosotros, pero está en las manos de mi Dios. Y la tormenta está en las manos de una persona que yo amo y que me ama a mí. Entonces por eso dice él, yo no tengo miedo. Y como les digo, sabemos que esta tormenta es peligrosa, es rara, pero otra vez Dios está en control. Dios la tiene en sus manos. No sé, me gusta que los discípulos en su irreverencia van al lugar que deberían de haber ido. Porque trataron humanamente de resolver el problema y no pudieron. Y van a Cristo y es interesante porque, ¿sabes? En ningún otro lado hay salvación, solamente en Cristo. Salmo 121 dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda?
Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es el que te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protege, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Me encanta. Los discípulos no sabían a dónde correr y van directamente con el creador del universo, como nos dice Colosenses, ¿no? Que Él creó todo y entonces les dice, Señor, ayúdanos, nos hundimos. Y aunque fue una forma irreverente de ir a ellos, fueron a Él. Entonces, no sé, muchas veces necesitamos de ir a Él y yo sé que no es la mejor forma de hacerlo, pero acercarnos al Dios del universo. Fíjate, Marcos 34:39 dice, Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. No que no tronabas pistolita, ¿no? El mar se calmó al instante, así como que... Y sabes, muchas veces la calma en la tormenta de nuestras vidas depende si buscamos de Dios. Como les digo, buscamos ayuda por todos lados, menos por Dios. Siempre Dios es nuestro último recurso. Siempre Él es voy a hacer todo lo posible, voy a ir con el vecino, con la comadre, con el compadre. Pero Dios es el último recurso, ¿no? Y cuando debería de ser el primer recurso. Yo creo que aún en esta tormenta, ¿no? Si el pueblo de Dios se rindiera, como lo dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, o como dice la Reina Valera, y sanaré su tierra. Y yo creo que le falta al pueblo de Dios rendirse ante los pies de su Creador y pedirle, Señor, sana nuestra tierra. Sé que hay muchas personas orando, pero hay muchas que no lo estamos, que pasamos la vida sin orar por eso. Los discípulos lo sabían, ¿no? Y mi pregunta para ti es esto: ¿cuál es la tormenta que estás viviendo? Además de la que está allá afuera, además del COVID-19. ¿Sabes que Jesús, que Cristo tiene el poder para calmarla? Pero tienes que ir a Él, tienes que buscarlo a Él. Y fíjate la regañada que le pone a los discípulos en el versículo 40. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? En otras palabras, ¿por qué están de miedosos? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás incierto? ¿No tienes fe? Una pregunta interesante, ¿no? Lo vimos en el Sermón del Monte o lo que acabamos de leer. Hombres de poca fe. Y a veces siento que estamos así inciertos, con incertidumbre, cansancio, todo eso, porque nos falta ejercitar nuestra fe, nos falta poner nuestra confianza en el único Dios verdadero y trabajar en el crecimiento de nuestra fe. Si te hace falta trabajar en esto, te invito a que leas Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Te hace falta fe? Dices, yo como que apenas estoy trabajando en esto. La palabra de Dios. Más que otra cosa, los sermones que doy o los estudios que doy no sustituyen, nunca sustituyen que tú tengas tu tiempo personal con Dios. Las alabanzas, aunque son hermosas, o sermones de otros pastores que predican mucho mejor que yo, nunca sustituyen la palabra de Dios. No permitas que nadie, ahora sí, que te robe de la bendición de escuchar de Dios, para que tu fe crezca. ¿Sabes? Abre su palabra. Es lo más importante que puedes hacer. ¿Quieres que tu fe sea agrandada? Pídele al Señor. Señor, ayuda a mi fe a crecer. Ya no quiero estar ansioso. Ya no quiero estar afanoso. Ya no quiero estar preocupado. Ya no quiero estar deprimido. Ya quiero tener descanso. Quiero descansar en tu verdad. Descansar en que tú estás en control de todo. Pero solamente lo puedes hacer por medio de la palabra. Es todo. Interesante. Marcos 4:31 dice que ellos estaban espantados
y que se decían los unos a los otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos se quedan con el ojo así cuadrado. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo? Bueno, Él es el creador del universo. Él dijo, hágase la luz, y todo fue hecho. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. ¿Tú crees que un mar, una tormenta, lo va a detener? Y yo te digo, pon esta tormenta que estás pasando. A lo mejor es el COVID, y a lo mejor nos toca como iglesia orar por el COVID. Señor, por favor, sana, permítenos, ayúdanos a regresar a la normalidad. Pero a lo mejor es otra tormenta en tu vida. Es una tormenta que necesitas recuperar. Y otra vez yo te digo, ponlo a los pies de Cristo. Él creó todo. ¿Tú crees que esa tormenta lo toma por sorpresa? Yo te diría, no veas el tamaño de la tormenta, ve el tamaño de tu Dios. Él creó el universo, Él creó todo. Pero muchas veces no lo buscamos a Él al principio. Yo te invito a que lo busques. Primeramente, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás cansado? ¿Estás triste? Ríndelo a los pies de Cristo. Y sabes, vamos a regresar a lo que vimos al principio. Mateo 11:28, que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿De qué estás cansado? ¿Estás cansado de pelear con esta tormenta? Así que jalando velas, tratando de tú tirar el timón. ¿Por qué no le das el timón a Cristo? ¿Por qué no le das el timón a la persona que sabe cómo hacer las cosas bien? Te invito a que leas su palabra, crezcas en tu fe por medio de la palabra, nada más. Y entonces puedas poner esta tormenta en sus manos. Decirle, Señor, yo sé que tú tienes control de todo. Decirle, vas a pelear por mí en esta tormenta. Tú tienes la solución. Pongo a mi familia, a mi trabajo, mis finanzas, mis actitudes, mis preocupaciones. Quiero descanso para mi alma. Y entonces vamos a recibirla y vamos a poder salir de esa tormenta, ahora sí como los discípulos, ¿no? A lo mejor regañados, pero vivos. Así que les pido que me acompañen en oración. Amado Padre Celestial, Señor, gracias que tú eres Dios. Gracias que somos parte de tu familia, Señor, y que en ti, Señor, podemos encontrar la paz que necesitamos, el descanso que necesitamos, Señor. Que aún en medio de la tormenta, Señor, tú te sigues glorificando y que no hay nada que podamos hacer nosotros para controlarlo, Señor, pero sí podemos controlar nuestras emociones, sí podemos controlar lo que estamos pensando, estamos haciendo, si nosotros empezamos a pensar en ti, Señor. Ya nos preocuparemos tanto porque sabemos que tú estás en control, Señor. Ya no nos cansaremos tanto, Señor, porque ponemos ante ti todo, Señor. Señor, ya no tendremos miedo porque esta tormenta está en tus manos, Señor. Completamente en ti, el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y, Señor, ponemos nuestras finanzas, ponemos nuestra familia, Señor. Ponemos nuestras preocupaciones, nuestras actitudes, Señor. Ponemos, Señor, nuestros trabajos, Señor. Ponemos nuestra vida espiritual en tus manos. Señor, no permitas que vivamos más atemorizados, Señor. Porque solamente podemos hacerlo humanamente posible, Señor. Pero como hemos visto, todo esto falló. Solamente tú puedes sacarnos de esta, Señor. Señor, te pedimos por esta tierra, por este país, Señor. Que lo sane, Señor. Que la gente se vuelva a ti, Señor. Señor, que la gente pueda confiar en ti, que pueda confiar en que tú vas a traer sanidad, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, háblale a esa persona y dile que tú te preocupas por ellos y que necesitan depositar su fe en ti, crecer en esta fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque encontramos en ti descanso en medio de la tormenta, Señor. Señor, calma lo que está allá afuera. Ayúdanos, papá. Te damos gracias, honra y gloria en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.
que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos
Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana en esta misma hora, en este mismo canal. Los extrañamos, los amamos. Los vemos en los comentarios. Ahí estamos mi esposa y yo y todos los demás. También acuérdense de hacerse voluntarios para las despensas y hacerse voluntarios para todo lo que está pasando fuera de Tras Bambalinas. Y si necesitas cualquier cosa, contáctanos siempre miguel@threecrosses.org. miguel@threecrosses.org. Y los que tienen mi número, siéntanse con la confianza de mandarnos un mensaje de texto. Realmente los extrañamos, les amamos. Three Crosses Español, familia. Nos vemos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.